Contadores, muy buenos días. ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Vamos a comenzar con nuestro curso del día de hoy, que es precisamente los puntos finos del llenado del dictamen fiscal CIPED 2024. Yo soy Carlos Gutiérrez y vamos a estar platicando de esto el día de hoy. Por ahí estaremos haciendo un pequeño descanso a la hora que va a ser el simulacro. Recordemos que a las 11:30 de la mañana habrá simulacro de sismo. Van a sonar las alertas sísmicas para que obviamente no se nos vayan a espantar y tengamos para estos fines la situación de el aspecto en el que nosotros vamos a tener. Entonces, ojo, mucho cuidado nada más, tómenlo en consideración para efectos también de las personas que ustedes pues tengan ahí en sus oficinas, etcétera, sus compañeros, para poder llevar a cabo como tal lo que se refiere a esta situación. Entonces, en este sentido, vamos a ir llevando para este aspecto lo que vamos a tener como parte de los elementos que nosotros vamos a llevar en este aspecto. Y pues bueno, sin más preámbulos, comencemos. Primero que nada hay que recordar, a ver, el dictamen fiscal ha tenido una historia un tanto larga, ya que recordemos que hasta antes del año de 1992 el dictamen era simplemente opcional. En el 92 se vuelve obligatorio y se mantiene así hasta lo que es el año del 2010, en donde ponen facilidades para que contribuyentes puedan no dictaminarse y a cambio de presentar el CIPRED, presenten como tal algo que en aquella época que se llamaba CIPIAT, hoy conocido como el ICIF. Entonces, en este sentido, vamos a tener la situación de que el dictamen siempre ha sido una forma en que los contribuyentes, pues queremos demostrarle a las autoridades que nos encontramos bien y que no les debemos. Y ha sido una forma en que los contribuyentes hemos podido coadyuvar con las autoridades al tenor de poder llevar a cabo como tal esta situación que menciono, ¿no? En donde obviamente le vamos a demostrar a la autoridad que como tal no estamos o no tenemos alguna situación problemática a este respecto y que básicamente no hay absolutamente ninguna situación que pudiera darse o tenerse para este contexto. De ahí, ¿qué es lo que pasa? Después, en el año 2014, el dictamen se vuelve de naturaleza opcional, desaparece la obligatoriedad y después, en el año de 2018, vuelve a aparecer la obligatoriedad del dictamen. Es decir, se vuelve nuevamente obligatorio el poder dictaminar para estos fines. Pero, ¿cuál es el objetivo que busca el dictamen? Pues bueno, el dictamen de estados financieros, su objetivo principal será el llevar a cabo como tal el análisis por un contador público inscrito ante la GAF, quien va a hacer una revisión y va a determinar si el contribuyente se apega o no a las disposiciones fiscales y si éste cumple correctamente con lo que nosotros, obviamente, como contribuyentes, debemos de tener al apego de las leyes. Entonces, partiendo de esa manera, lo que buscan como tal es que el auditor, con base en su auditoría, obtenga evidencia y una seguridad razonable de con un alto nivel y con evidencia suficiente de que el mismo se encuentre emitido de la manera correcta. Entonces, partiendo de esa base, es donde nosotros vamos a encontrar este tipo de situaciones que se van a dar para poder seguir viendo en esta situación. Entonces, el dictamen de estados financieros como tal lo que buscará es donde nosotros tenemos esta situación para poder llevar. A ver, por acá nos dice en el chat Cecilia del Carmen, que no se escucha. No sé si por ahí alguien me puede retroalimentar para ver si efectivamente fuera algún problema mío. Alguien que me retroalimente a ver si me escuchan, por favor. Si se escucha. Por ahí les encargo del staff de Caficón si pueden apoyar a Celia del Carmen porque al parecer tiene algún problema particular. Bueno, continuamos. Entonces, partiendo de esta base, nosotros vamos a tener precisamente que va a darse
la situación que va a estar bajo la premisa de lo que nosotros vamos a emitir. Entonces, este dictamen de estados financieros, ¿quiénes lo tenemos que presentar? Pues bueno, nosotros tenemos que presentar el dictamen cuando nos ubicamos dentro de lo que nos marca el segundo párrafo del artículo 32A del Código Fiscal de la Federación, donde nos indica que aquellos contribuyentes que como tal tengamos o caigamos en alguno de los siguientes puntos, vamos a ser obligados a dictaminar estados financieros. Y nos dice que en el año 2023 hayamos como tal declarado ingresos acumulados para efectos de impuestos sobre la renta que superen 1,855,919,380 pesos. Ojo, o que en ese mismo ejercicio 2023 hayamos tenido acciones colocadas entre el gran público inversionista. Recordemos aquí que se toman los ingresos del 2023, pero con las limitantes o topes de ingreso que dice la ley 2024 por corresponder a un dictamen del ejercicio 2024. Entonces, partiendo de esta base, es donde nosotros vamos a encontrar la situación que se dará para ir viendo en este sentido y llevando en este punto lo que vamos a tener. Entonces, en este caso, vamos a encontrar de este aspecto lo que va a darse dentro de la situación y en donde nosotros vamos a ir viendo de este punto lo que vamos a tener de este contexto. Entonces, ojo, porque ahí precisamente es donde vamos a llevar para estos fines y tenemos dentro de lo que vamos a ver en cómo va a irse dando de este punto. Entonces, en este caso, nosotros tendríamos que ir viendo lo que vamos a tener. Entonces, aquí sí es algo que vamos a tener que cuidar. Ahora, recordemos que el aviso de dictamen se debió de haber presentado, y digo debió porque ya pasó el tiempo, se debió de haber presentado en la declaración anual. La forma de presentar el aviso de dictamen precisamente es hacerlo en la declaración anual. El presentar la declaración anual en tiempo y forma te garantiza que tu aviso de dictamen será presentado igualmente en tiempo y forma. Por lo tanto, si tú eras o querías dictaminar voluntariamente, porque ojo, ¿quiénes pueden dictaminar voluntariamente para esta situación? Pues bueno, recordemos que también podemos optar por dictaminar voluntariamente los que nos ubiquemos en los siguientes supuestos. Uno, los que hayamos tenido ingresos en 2023 para efectos de impuestos sobre la renta que superen como tal 157,785,270 pesos, o que el valor de nuestro activo supere 124,650,000, o que hayamos tenido 300 trabajadores o más en cada mes del ejercicio. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a observar lo que se dará para poder encontrar en este aspecto, llevando en esta situación lo que vamos a tener. Entonces, de ahí es donde vamos a partir de este sentido para poder ir viendo lo que se va a encontrar. Entonces, ¿qué pasa de esta situación que vamos a tener? Pues vamos a ir viendo en este punto cómo es que se va a dar dentro de esta situación y cómo vamos a tener entonces este supuesto. Entonces, para ello, sí es súper importante que vamos a tener en esta situación este punto. Ahora, aquí es importante recordar qué pasa si por accidente estás llenando la declaración anual y por accidente como tal, pues llegas a ponerle que sí optas por el dictamen. Ojo, porque como se los pongo aquí, el hecho de que tú presentes una declaración complementaria no te quita la opción de dictamen. Es decir, que nosotros vamos a tener que una de dos, o que renunciar al dictamen o que presentar el dictamen. ¿Por qué? Porque la declaración anual, ya desde el punto de vista complementario, no permite llevar a cabo como tal lo que se refiere
a eliminar la opción de dictamen. Por eso hay que tener mucho cuidado a la hora de que ustedes estén, en su caso, llenando el anual. Si ya lo hicieron, entonces, ¿qué puede hacer? Como les decía, hay que renunciar al dictamen. ¿Cómo se lleva a cabo el procedimiento de renuncia al dictamen si es que nosotros, obviamente, caímos en este supuesto mencionado y tenemos esta situación? Pues bueno, en este caso, nosotros vamos a ocupar el procedimiento que menciona el artículo 59 del reglamento del Código Fiscal de la Federación. Entonces nos dice que aquellos contribuyentes que hayan optado, que este es un dato importante, optado, es decir, si tú eres obligado a dictaminar, no puedes renunciar a tu dictamen, ¿sale? Aquellos contribuyentes que hayan optado por renunciar a la presentación del dictamen, siempre que presenten un escrito en el que comuniquen dicha situación, a la que la autoridad fiscal competente más tarde el último día inmediato anterior, y vamos a subrayar esa parte, el último día inmediato anterior a aquel en el que deba presentarse el dictamen. Es decir, tú puedes renunciar a la opción de dictaminar a más tardar el 14 de mayo próximo. ¿Por qué? Recordemos que el dictamen CIPRED se presenta a más tardar el día 15 de mayo. El 15 de mayo cae en día jueves, ¿sale? Cae en día jueves, por lo tanto, si tú quieres renunciar, tienes que renunciar el día 14 de mayo. ¿Cómo se hace esa renuncia? Tú vas a entrar a la sección Mi Portal de la página del SAT y ahí vas a hacer esto. Vas a entrar, vas a ponerle servicios por internet, vas a poner donde dice solicitud y aquí vas a buscar la ficha de trámite 141 diagonal Código Fiscal que se llama renuncia a dictamen. En dirigido a le vamos a poner AGAF y le vamos a poner renuncia a dictamen del ejercicio fiscal 2024. Y aquí le vamos a poner en descripción. Presento renuncia al dictamen, a la opción de dictaminar presentada en mi declaración anual del ejercicio presentada con fecha tal, folio tal, a través del sistema de declaraciones y pagos. Y le vas a poner el motivo por el cual quieres renunciar. Debido a que fue un error o fue por accidente, lo que sea, y vas como tal a poner esto en una carta, vas a adjuntarlo y lo vas a mandar. Y con esto la autoridad te va a quitar el efecto del dictamen. Entonces, en este caso, nosotros vamos a encontrar que esta es la manera en que tú podrías renunciar al dictamen. Ahora, regresando a este lado. Entonces, si tú sí querías optar, ¿qué tenías que hacer? A la hora de hacer tu declaración anual, cuando tú estás configurando tu declaración, te hace la pregunta donde dice, obligación a declarar. ¿Estás obligado a dictaminar estados financieros? Si tú estás obligado, aquí le tienes que poner que sí. Y se entiende que ahí es donde tú estás presentando el aviso para dictaminar. Entonces, partiendo de esta base, es donde nosotros vamos a tener para estos fines de lo que vamos a llevar y que vamos a aplicar dentro de lo que sería el supuesto que estamos aquí ahorita comentando. Entonces, aquí hay que estar encontrando la situación en la que nosotros tendremos que entonces ir viendo lo que se va a llevar y cómo es que nosotros tendríamos en esta situación lo que vamos a tener. Entonces, aquí es donde nosotros vamos a ir viendo lo que va a estar para esta situación y cómo es que vamos a tener lo que nosotros vamos a ir viendo y que vamos a encontrar de esta situación. Entonces, en este caso, es donde nosotros vamos a poder encontrar este punto. Entonces, aquí ya le da siguiente. Si obviamente tú no quieres llevar a cabo dentro de este aspecto la obligatoriedad, porque no eres obligado, sino eres voluntario, al ponerle no aquí, te va a abrir otro campo. En este otro campo, te va a decir que como tal, tú puedes o te va a dar la opción de poder llevar a cabo como tal dentro de este contexto lo que vamos a poder aplicar de este sentido. Entonces, en este caso, vamos a tener
dentro de este aspecto lo que vamos a llevar. Entonces, ojo, porque vamos a tener dentro de este aspecto lo que se tendría en esta situación para estos sentidos. Entonces aquí simplemente lo ponemos. Ahora, ¿cuándo y cómo se presenta el dictamen? Nosotros vamos a tener que toda la argumentación y toda la fundamentación para llevar a cabo como tal la presentación y emisión del dictamen fiscal CIPRED deberá de hacerse con base en lo que nos marca el reglamento de la ley el reglamento del Código Fiscal de la Federación a partir de lo que es su artículo 51 en adelante, así como la resolución miscelánea fiscal a partir de lo que, bueno, no a partir, mejor dicho, en lo que dice su capítulo 2.16 de esta resolución miscelánea. Entonces, nosotros vamos a ir viendo que para este sentido, ustedes van a tener y van a encontrar que se llevará como tal lo que se refiere a la emisión del dictamen fiscal CIPRED. Entonces, de ahí es donde nosotros deberemos de ir cuidando en este sentido lo que vamos a tener y cómo lo vamos a llevar en el aspecto del cumplimiento del dictamen. ¿Por qué? Porque si nosotros no lo presentamos en tiempo, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, el presentar un dictamen fuera de plazo implica que el mismo no tendrá validez. Es decir, si fue por opción, lo que va a pasar es que la autoridad pues simplemente no le va a dar validez, no te va a sancionar, pero no le va a dar validez. Si es por obligación, entonces las autoridades fiscales, lo que va a pasar con él es que en el mismo igual no van a sancionar al contribuyente porque se va a presentar el dictamen, pero igual no le va a dar validez. ¿Y por qué es lo importante mencionar esto de que no le va a dar validez? Bueno, lo importante de decir que no le va a dar validez es que si el contribuyente pretendía como tal, pues acceder a los beneficios de lo que conocemos bajo el nombre de revisión secuencial. ¿Qué significa esto de la revisión secuencial? Significa que si la autoridad fiscal tiene alguna duda, antes de ir a molestar al contribuyente, primero revisaría al dictaminador que emitió, valga la redundancia, el dictamen fiscal, con el objetivo precisamente de llevar en este aspecto lo que sería el verificar si el dictamen cumplió o no, y si no cumple, entonces, obviamente, podrá llevar a cabo como tal el acceder de todos modos al contribuyente. Entonces aquí es donde nosotros vamos a ir viendo en esta situación que se tendrá entonces para todo este aspecto lo que nosotros vamos a tener que llevar y vamos a tener que ir viendo en esta situación para evitarnos cualquier tipo de problema que nosotros vayamos a poder ver en este sentido. Entonces, partiendo de esta base, nosotros vamos a tener entonces que cumplir con toda esta normatividad. Reitero, del artículo 51 al artículo 60 del reglamento del Código Fiscal, del propio Código Fiscal del artículo 32A y 52, y de la resolución miscelánea fiscal, el capítulo 2.10. Y precisamente ahí es donde nos dice que el dictamen debe de presentarse a más tardar el día 10 de mayo. Para esto, ¿qué pasa si dentro de este aspecto nosotros tenemos en esta situación que como tal, pues se da el supuesto en el que nosotros, como dictaminadores, estamos encontrando diferencias de impuestos a cargo del contribuyente? En este caso, nosotros, en nuestra posición de contribuyentes a cargo de dictaminadores, donde encontramos diferencias a cargo del contribuyente, el contribuyente va a tener dos opciones. Uno, pagar como tal esas diferencias antes de que tú presentes tu dictamen, lo cual sería lo óptimo. O dos, que tú presentes tu dictamen mencionando las diferencias y eso le va a dar al contribuyente un plazo de 10 días siguientes a la presentación del dictamen para poder cubrir esas contribuciones.
y que las mismas se consideren todavía como un pago espontáneo. ¿Esto por qué? Porque ahí es donde nosotros vamos a encontrar en esta situación lo que vamos a tener. Entonces, de ahí es donde vamos a ver en este caso lo que se podría encontrar en este punto. ¿Qué pasa si yo pago estas diferencias después de los 10 días que el artículo 32A del Código Fiscal